Bien, ya. Bueno, ya hicimos el análisis para ver, determinar pues si es que el suelo pues cumplía con las condiciones de resistencia, ¿no? Si es que la estructura no iba a fallar por asentamientos, pues no, se hizo el análisis y se demostró que no, ¿verdad? Que el suelo no iba a ceder, y no, por lo tanto que iba a tener un comportamiento adecuado. Ahora eh, hay que analizarlo, pero hay que hacer el cálculo del momento del vuelco, es decir, si es que el suelo no va a afectar pues la estructura también del talude del canal, si es que no hay algún fuerza que me permita pues que la estructura me soporte pues eso, ¿no? Por ahora si te estoy jalando una imagen pues, puede ser que no me pueda. Pues, ¿no? Bien, aquí tenemos, ¿no? Hay que calcular eh, el momento del vuelco. ¿Qué nos dice el momento del vuelco, no? Eh, el momento de vuelco es igual a un medio, un coeficiente por el peso específico del suelo, la altura de la estructura, ¿no? Bueno, todo este coeficiente, ¿no? Pero para hacer el cálculo del momento del vuelco necesitamos necesitamos calcular este h', porque el peso específico ya lo sabemos, la altura de la estructura ya la conocemos. Este coeficiente también lo vamos a calcular, ¿ya? Y para el cálculo de esta estructura, ¿ya? Entonces, para el cálculo de este coeficiente se utiliza la siguiente ecuación, ¿no? Ese coeficiente A es igual bueno, a toda esta condición trigonométrica, ¿no? Simplemente hay que saber cuánto es el valor de esos ángulos, ¿ya? Y también hay que hallar el valor de h', ¿no? ¿Eh? Uy, Eh, primero vamos a hacer el cálculo de h', ¿no? H', que es igual a bueno, este es igual a la sobrecarga estimada, ¿no? En el camino de la servidumbre del canal, este que ven acá, S sobre C. Y yo ya le di un valor acá. Es un valor creo que les he dado acá de 1000 kilogramos por metro cuadrado. Eso está normado también.
Eso lo podemos ver en el reglamento de edificaciones de ese coeficiente, en el cual este depende pues del material, del tipo de estructura. En este caso vamos a utilizar 1000 kilogramos por metro cuadrado. Y el peso específico, ya saben que el peso específico es del suelo, ¿no? Entonces voy a jalar aquí al costado todos los datos que voy a necesitar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a poner acá el peso específico del suelo, ¿ya? Entonces voy a jalarlo acá. Creo que no lo he dado ver. Acá está, ¿no? 1200 kilogramos por metro cuadrado, ¿ya? 1200 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Porque está relacionado con la densidad, ¿no? Es el peso específico. Ahora, la altura es la altura de la estructura, ¿no? La altura de la estructura, a ver, ¿dónde está? Acá está, ¿no? Ya, ahora, ¿qué otro dato necesito? Nada más, ¿no? Con esto ya puedo calcular este H', ¿no? Este H' es igual a, falta ver el valor de SC, ¿no? S sobre C. ¿Ya? ¿Cuánto es acá este valor? 1000 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Bien, ahora sí podemos hallar este H', ¿no? H' es igual a ¿quién? A este coeficiente que está acá, ¿no? Entre el peso específico, ¿verdad? Ya está, ¿cuánto me sale? 0.83, ¿no? Ya. Bien. ¿Y esto en qué unidades está? En metro, ¿no? En metro. Bien, ya teniendo H', ya puedo hacer los otros cálculos, ¿no? A ver si me está siguiendo. Hola. Sí, sí, ingeniero. Ya, bien. Ahora los otros valores que vamos a necesitar va a ser para el cálculo del este coeficiente de aquí acá, ¿no? C, Ingeniero, ese sobre C ya es un valor que usted le está dando o también sí, tenemos que claro, agregarlo. yo le estoy dando, eso está normado. Está en la vayan al reglamento de edificaciones y vean en la parte de eh, ese valor viene a ser eh, la sobrecarga estimada, ¿no? Que o sea, ya ahí está ya reglamentado para qué tipo de losa, el tipo de estructura, la resistencia, y pues le dan el valor ahí, ¿no? Y en este caso, por práctico, le vamos a dar un valor de 1000 kilogramos por metro cuadrado, Ingeniero, ¿ya? sobrecarga estimada. Sí, la sobrecarga estimada, ¿no? Ok, ok. Ya, ahora vamos a ver el coeficiente CA, ¿no? Que está en función de todos estos ángulos, ¿no? Bien, entonces necesito primero saber todos los ángulos que vamos a participar aquí, ¿no? Bien, entonces tenemos estos cuatro ángulos aquí. Bueno, creo que esto no se quiere mover. Bien, entonces este ángulo, ¿cómo se llama ese ángulo? Es el ángulo de fricción interna, ¿no? Suelo, suelo.
Ese ángulo pues se estima pues con el método de análisis de corte directo que se saca en laboratorio. Ese valor pues te lo dan, ¿no? Yo ya les di la parte de teoría, así que ya este ángulo ya saben que es el ángulo de fricción interna, ¿no? Bien, entonces vamos a darle aquí un valor a este angulito porque es por práctico. Ya cuando ustedes realicen proyectos, ya ustedes sabrán qué ángulo es el adecuado, ¿no? Y que el señor, el encargado del laboratorio, seguro les va a brindar, ¿no? Inge, Entonces, ¿sí? esos datos ya te los dan al estudio de mecánica de suelos, diga. Así es de eso, pues. ¿Ya? Ahora, vamos a darle un valor de, vamos a ver, vamos a darle un valor de 18 grados, ¿ya? 18 grados, ¿ya? Según la teoría que habíamos analizado, ya, ya, este valor de phi es el ángulo de fricción interna, este ángulo es el ángulo de rozamiento, celulosa, beta ángulo que forma el talud superficial del terraplén y alfa es el ángulo que forma el talud. O sea, este ya saben que es el libro de mecánica, perdón, en el laboratorio de mecánica del suelo se lo da el laboratorista. Este ángulo que se forma con el talud es el ángulo del talud, que se saca con ese es el ángulo de la cotangente del ángulo que forma el talud, ese es, ¿no? Entonces, me faltarían estos dos, ¿no? Estos dos. ¿Qué nos dice Columbus, no? Que ese ángulo está, este ángulo, ¿no? Que el ángulo de rozamiento está entre cero y el valor de phi, ¿no? ¿Quién es phi? Es el ángulo de fricción interna, ¿no? Que se da en el laboratorio de suelo, ¿no? Y según Columbus, pues nos dice que este ángulo no corresponde a un muro de cara interna lisa, me dice. Siempre cuando sea valorado igual a cero. Y cuando es el valor de phi, supone un deslizamiento cercano a la capa interna del muro. Ahora, según Terzaghi, este valor está entre phi medios y entre 2 phi tercios. ¿Ya? Entonces, como vamos a trabajar con un muro con cara lisa, vamos a darle que ese valor sea cero, ¿ya? Vamos a darle que sea cero. Beta, hay que tener bastante cuidado aquí en el momento de elegir estos ángulos, ¿ya? No. Entonces, beta viene a ser el ángulo que forma el talud superficial del terraplén. Vamos a darle cero, ¿ya? Y este ángulo alfa, que viene a ser, pues, eh, el ángulo, pues, del talud, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sacamos? Folio 60. ¿Ah? Folio 60. 60, ¿no? Claro, ese es el ángulo de 60 grados, ¿no? Pero anteriormente al FI usted le había dado 16. ¿Cómo? Anteriormente al FI usted le había dado 16 grados. ¿Así? A ver. Así, ¿no? Tiene razón. Vamos a trabajar con 18, ¿ya? Bien, ya tenemos los cuatro ángulos ya. Con eso podemos calcular ese coeficiente. ¿Ya? A ver, calculen ustedes y me dan ese dato, por favor, rápido, a ver. Ojo que tienen que estar en sexagesimales ahí, no vayan a cometer error que estén en centesimales o radianes, ¿ah?
ingeniero, 0,37. 0,37. A ver, esperemos a los demás a ver qué pasa. Ingeniero, por mientras podría repetir esa parte de escoger los ángulos, el Sí, claro. beta y el que está arriba. Y ahora un ratito, a ver. Esto sobre el... Sobre los ángulos, ingeniero. Ah, ya. Esto ya sabes que es el ángulo que que te lo da el laboratorio de mecánica de suelos, análisis de corte directo, todo eso, ¿no? Este es el ángulo que se genera pues con el talud del canal, ¿no? Y bueno, este pues resulta, a ver, hay que tener a ver, pero creo que no me están viendo la pizarra, ¿no? Este ángulo, si me están viendo aquí, ¿no? El Excel. Sí, Bueno, y este ángulo ya les decía que se determina en el laboratorio de mecánica de suelos. Este es el ángulo que resulta del talud del canal, ¿no? Los otros ángulos, lo que ven aquí, este ángulo de rozamiento, suelo losa, pues hay que seguir criterio pues Columbo y Terzaghi, ¿no? Bueno, tranquilamente lo hubiéramos dado pues este ángulo que esté entre phi sobre 2 y 2 tercios de phi, ¿no? Y estimarlo, ¿no? Porque este phi, perdón, ¿cuánto es? 18 estamos trabajando, ¿no? Que esté entre 9 y pues a ver,
y 12, ¿no? 9 y 12, ¿no? Pero ese es el criterio de Terzaghi. Ahora, según Colombo, este ángulo tiene que estar entre cero y phi, ¿no? Que es casi lo mismo, ¿no? Pero aquí nos dice correspondiente a un muro con cara interna lisa. No estamos trabajando con concreto, por eso estoy diciendo que podemos trabajar con igual a cero. Ahora, si es igual a phi, supone un deslizamiento cercano a la capa interna del muro, ¿no? Entonces, según mi criterio, voy a trabajar con este valor igual a cero, ¿no? Y el Ingeniero, otro, entonces, si tenemos así un canal de tierra, por ejemplo, ahí le damos fi. claro, sí le pueden dar phi también. O también pueden seguir el criterio de Terzaghi, ¿no? Ya cada uno ya va a elegir su criterio, ¿no? Tendrían que investigar más, leer más de este tema y ver pues cuál sería el criterio de ustedes, ¿no? Cuál es el criterio más adecuado, ¿no? Y bueno, a beta, el ángulo que forma el talud superficial del terraplén también le vamos dando cero, ¿no? Por método práctico nada más, ¿no? Ejercicio práctico nada más como para que vean cómo es el cálculo estructural que estamos empleando acá, ¿no? Cuando ya ustedes hayan prácticamente han hecho el cálculo del coeficiente SA, ya prácticamente simplemente hay que reemplazarlo en la ecuación de Kaya. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? ¿Las mismas fórmulas se pueden aplicar para un canal rectangular? Claro, también. Ay, Pues en el rectangular, pues aquí pues el talud, el valor de alfa sería cero ahí, pues, ¿no? Porque es un ángulo, es recto, ¿no? No tiene talud, o sea que la cotangente, que Ingeniero, la cota, ¿sí? pero si ahí el ángulo alfa sería cero, ahí la ecuación sería un número imaginario. Claro, ese es el problema, pues. Ahí sería imaginario, pues. A ver. No, ya cuando ya se trabaja con un canal rectangular, pues hay que ver también las condiciones de suelo ahí. Si bien es cierto, se hace cero, seno de cero, se hace cero, ¿no? Claro, seno de 0 grados de cero, pues. Entonces aquí sería imaginario, pues. Entonces ahí tendríamos que ver, pues, que otro tipo de estructura, o si es que de repente el ángulo de empuje también del talud no es mucho mayor, ¿no? Es la fuerza, por lo tanto, y pues requiere pues reforzarlo de acero nomás, pues, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ahí se hace imaginario aquí, pues. Bien, entonces, ya ustedes han estimado ese coeficiente EA. Lo siguiente, pues, es determinar el momento de vuelco. Entonces se reemplacen y a ver me dicen cuánto le salió el valor ya. ¿Cuánto les quedó?